Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de nosotros alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Nos reunimos con corazones agradecidos, con corazones que entienden que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Amén. Para siempre son sus misericordias. Le damos la bienvenida a los hermanos que están en este momento también integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros. Le damos la bienvenida, esperando que sean bendecidos por medio del estudio de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según Mateo. La semana pasada estudiamos el capítulo 2, donde nosotros vimos el nacimiento del Señor Jesús. Hablamos acerca de que los profetas del Antiguo Testamento presentaron a aquel que habría de venir, al Rey prometido. Así también lo presentó Mateo en su Evangelio, presentó al Señor Jesús como el Rey prometido. Pero vimos que ante el nacimiento del Rey prometido del Señor, hubieron diferentes respuestas. Vimos las respuestas de los sabios de Oriente que se trasladaron a distancias largas, camino de tal vez varias semanas, para poder llegar a donde estaba el niño rey y adorarle y llevarle regalos. Vimos también la respuesta de Herodes, que aún escuchando la palabra de que aquel que había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento había nacido, la respuesta de Herodes fue de levantarse en contra del rey que había nacido, porque le presentaba conflicto, le presentaba problemas. Para él lo veía como una amenaza a lo que él se atesoraba, que era el trono. Pero también vimos la respuesta de los expertos de la ley, los escribas, aquellos que formaban parte de la corte de Herodes, que conocían lo que los profetas habían dicho, que cuando Herodes le preguntó a ellos que dónde habría de nacer, ellos sabían la respuesta. Sin embargo, ellos, aunque sabían la respuesta y dieron la respuesta, enviaron a los sabios de Oriente que fueran en su camino a llegar a aquel lugar. Ellos fueron completamente indiferentes. Imagínese usted lo que los profetas habían prometido, lo que la nación de Israel había estado esperando. Ellos escuchan de que había nacido y que habían venido estos sabios de Oriente. Sin embargo, ellos se quedaron tranquilos y no salieron para ningún lado. Vimos rechazo de Herodes, vimos indiferencia de los expertos de la ley y vimos la adoración de aquellos que estaban más lejos, de los sabios de Oriente. También vimos que Dios intervino para hacer cumplir su propósito. Vimos que desde el nacimiento del niño, del niño Jesús, vino oposición en su contra. El enemigo, desde antes de su nacimiento, se presentaba en oposición para tratar de hacer que el plan de Dios no se cumpliera. Pero el plan de Dios se iba a cumplir. Dios iba a hacer que su plan se cumpliera. Vimos que Dios intervino. Primeramente vimos que Dios intervino cuando le habló a los sabios de Oriente para que no regresaran por el mismo camino, para que no le dieran información a Herodes acerca del paradero del niño. Vimos también que intervino en el caso de José, diciéndole que se prepararan y que salieran, y José se preparó y salió aquella misma noche ante el peligro que representaba, porque Herodes quería matar al niño. Ellos se fueron, la familia, José con la familia, con María y el niño, fueron a Egipto, haciendo cumplir las profecías de lo que se había de decir, que de Egipto Dios llamaba a su hijo. Luego vimos que después que Herodes murió, Dios se reveló a José en sueños una vez más y le habló y le dijo acerca de que los que buscaban la muerte del niño habían muerto y que regresara, y José y su familia se regresaron a Israel y se establecieron en esta ocasión en la ciudad de Nazaret. Así haciendo cumplir, como vimos la semana pasada, también la profecía que decía que habría de ser llamado Nazareno.
Hoy vamos a continuar nosotros el estudio de este evangelio según Mateo. Vamos a pasar al próximo capítulo, el capítulo 3. Y hoy no vamos a estudiar el capítulo 3 completo, sino que vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 3. Pero para empezar el estudio vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 del evangelio según Mateo. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida, Padre Santo, Señor. Porque tu Espíritu Santo se manifiesta, Padre Santo, y nos da entendimiento y nos bendice, Padre Santo, y nos transforma, nos fortalece por medio de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nosotros seamos fortalecidos, que seamos bendecidos por medio de tu palabra, Dios mío, que el nombre de tu Hijo Jesús sea exaltado en medio nuestro, sea reconocido, Padre Santo, en todo lo que nosotros hacemos, Padre Santo, y que cada hermano salga bendecido. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vimos el capítulo 1 y el capítulo 2, estuvimos viendo los eventos que hablaban acerca del nacimiento del Señor Jesús, pero ahora cuando vamos al capítulo 3, nos movemos alrededor de 30 años después del nacimiento de Jesús y nos presenta a un personaje que se conoce como Juan el Bautista. Nuevo Bautista no era el apellido, Bautista no era la denominación a la que él pertenecía, sino que Bautista se refería por la acción por la cual él fue conocido, porque fue conocido como aquel que sumergía a las personas en el agua cuando confesaban sus pecados, cuando se arrepentían. Juan el Bautista fue el hombre que Dios escogió para preparar el camino para la aparición del Mesías, para que el Mesías fuera presentado a Israel. La llegada de Juan el Bautista no fue un evento accidental, no fue un evento que sucedió de la nada, sino que fue algo que Dios estuvo preparando para el momento adecuado, para el momento preciso, para que él llegara. Incluso cuando nosotros vemos el ministerio de Juan el Bautista, las vestiduras de Juan el Bautista fueron profetizadas, el lugar donde él tenía su ministerio fue profetizado, el mensaje que él llevaba fueron cosas que fueron profetizados. O sea que estas cosas Dios las tenía preparadas de antemano, siglos de antemano. Juan el Bautista fue hijo de sacerdote. Tal vez esperaba a los líderes religiosos que él, como era costumbre, que siguiera la ocupación de su padre, de Zacarías, pero se le salió de la mano. Se le salió de las manos. Vimos la semana pasada cuando en el capítulo primero estuvimos viendo acerca de el parentesco, la relación familiar de Juan el Bautista y el Señor Jesús. Vimos que Juan el Bautista fue hijo de Zacarías, quien era sacerdote, y de Elizabeth, que era familiar de María, pero ya eran personas entradas en edad, ya eran personas ancianas, ya eran personas que, aunque habían estado orando, puede ser que habían estado perdiendo la esperanza de tener descendencia, y el tener descendencia para aquellos tiempos era algo de suma importancia. Es algo que la cultura actual menosprecia, la cultura actual no le importa, pero para la cultura de aquel tiempo, alguien que se fuera de este mundo sin descendencia era algo horrible. Y ellos oraban y no habían tenido la respuesta. Pero un día, mientras estaba ministrando Zacarías en el templo, tuvo la aparición del ángel Gabriel, que fue a llevarle el mensaje
que venía de Dios, que le decía que sus oraciones estaban siendo contestadas, y le habla acerca de cuál iba a ser la misión de Juan el Bautista, de cuál iba a ser el ministerio de aquel hijo que ellos iban a tener a una edad de anciana. Vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 17. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Imagínense, iba a recibir, ser lleno del Espíritu Santo, como los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, y estaba siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uno esperaría que Dios llamaría a Juan el Bautista, a Juan, a predicar tal vez en Jerusalén, tal vez a predicar cerca de alguna plaza, tal vez en la plaza del templo, tal vez en un lugar donde hay una gran concentración de personas. Pero no fue así. Dios envió a Juan a predicar al desierto, un lugar donde no se reunía la concentración de personas. En Jerusalén era tal vez el lugar donde, si se le pide recomendación de dónde empezar, dónde llevar una campaña, tal vez se le hubiese dicho a Juan el Bautista que le hiciera en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que contaba con múltiples de miles de habitantes y múltiples de miles de visitantes que iban a los diferentes tiempos para las diferentes celebraciones a cumplir y a llevar sacrificio y ofrendas al templo. Sin embargo, Dios no llamó a Juan a que fuera y predicara en los alrededores de Jerusalén, sino que vemos que lo que Dios está haciendo por medio de Juan son de las cosas que muchas veces Dios hace y a la persona no le hacen sentido. No le hacen sentido, pero Dios opera muchas veces de manera que a nosotros no nos hace sentido. Y así opera en el caso de lo que Juan está haciendo. Esto no fue una estrategia aprobada por el hombre. Esta fue una estrategia diseñada completamente por Dios, porque Dios envió a Juan a que predicara al desierto, y Dios impulsó al pueblo a que fuera donde Juan, en medio de nada, al desierto, a escuchar el mensaje que Juan estaba predicando, a escuchar el mensaje que Juan llevaba de arrepentimiento, el mensaje que le decía que se arrepintieran. Juan llevaba un mensaje directo. Juan no llevaba un mensaje de política. Juan no llevaba un mensaje de superación, un mensaje de mejorar la autoestima. Juan fue directamente a la necesidad principal del ser humano, que es la necesidad de arrepentirse, la necesidad de arreglar el problema que nosotros tenemos enfrente de Dios, que es el problema del pecado. Ese es el problema más grande que tiene la humanidad. Los políticos hablan de resolver problemas, el problema de la crisis de salud, el problema de la crisis económica, el problema de la escasez del agua, el problema de la electricidad, pero todos estos problemas se quedan muy cortos al problema principal que tiene el ser humano, que es el problema del pecado, un problema que solamente puede solucionarlo Dios. Los políticos pueden hablar y tratar de solucionar muchos problemas, pero hay el problema principal, que es el problema que separa al hombre de Dios, es el problema del pecado, y es el problema por el cual Jesús vino a este mundo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para reconciliarnos a nosotros con Dios. Y Juan vino a preparar el camino para que viniera aquel que Dios había prometido desde el principio. Juan llegó este mensaje de arrepentimiento. Lleva un mensaje para dirigir al ser humano hacia Dios, quien es el único que tiene la potestad de perdonar al ser humano. Más nadie tiene la potestad de perdonar al ser humano. Juan estaba preparando el camino
al pueblo para encontrarse con aquel que Dios había prometido. Estaba preparando el camino, estaba preparando los corazones, la mente del pueblo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje de Juan era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan decía que el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey prometido había llegado. Israel había esperado siglos que se cumplieran estas promesas, pero ahora esta promesa que los profetas habían anunciado por mucho tiempo, pero ahora se estaba por cumplir esta promesa y Juan estaba preparando el camino para la presentación del rey. El reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos se había acercado en una persona, y en la persona de Jesucristo, que es el Rey de los cielos. Como explicamos acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento significa alejarnos del pecado y acercarnos a Cristo. Eso predicaba Juan el Bautista: alejarnos del pecado. El arrepentirse es cambiar de dirección. Es lo que significa la palabra arrepentimiento. O sea que el ser humano en su condición natural se dirige y se inclina hacia el pecado, hacia la maldad. Pero el arrepentirse es tornar atrás. En vez de ir en dirección al pecado, ir entonces en dirección a aquel que tiene el poder de perdonar los pecados. Muchas veces el ser humano trata de esconder el pecado. Muchas veces el ser humano trata la manera de justificar su pecado. Trata de mantener una apariencia de lo que no es. Otras veces el ser humano trata de incluso vencer el pecado por sus propias fuerzas, por sus propias energías. Dice: esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo me voy a proponer y esto es lo que yo voy a lograr. Pero el pecado no se puede solucionar. El ser humano no tiene la solución en sí mismo para resolver el problema del pecado. El ser humano no puede borrar la culpa del pecado que tiene. Podemos tratar de ocultarlo a las otras personas. Podemos tratar de aparentar lo que no somos, pero ante Dios no se puede ocultar el pecado. Tratar de ocultar el pecado ante Dios es como cuando tú ves a los niños jugando a la escondida, que hacen así y piensan que el otro no lo puede ver, porque se están escondiendo la cara. Cuando el ser humano trata de pretender lo que no es delante de Dios, así se ve el ser humano. El ser humano no puede esconder lo que es. Nuestros corazones, nuestra mente están desnudas ante Dios. Y Dios tiene el poder de perdonar y de limpiar nuestros pecados. Por eso el arrepentimiento no consiste en nosotros esforzarnos para hacerlo mejor. El arrepentimiento consiste en nosotros reconocer que nosotros somos incapaces de abandonar nuestros pecados y que nosotros debemos ir corriendo a Cristo, quien es que puede perdonar, limpiar nuestros pecados, transformar nuestra vida. La verdadera victoria del pecado no es que nosotros confiemos en nuestra habilidad y que nosotros confiemos en nosotros mismos. La victoria en contra del pecado es cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros aprendemos a confiar en Cristo, cuando nosotros dejamos nuestro pecado, nuestros problemas, nuestras incapacidades en la mano de Cristo, entendiendo que Él tiene el poder para darnos la victoria. Aunque el ministerio de Juan podría aparecer de la nada, como dijimos, no apareció de la nada. Había sido algo, todo su ministerio había sido profetizado de antemano. Mateo cita la profecía que Isaías siglos antes había dicho acerca de aquel que vendría a preparar el camino en Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Isaías estaba hablando de una voz que aparecía en el desierto, anunciando la llegada del Señor. Y Mateo está identificando que la profecía de Isaías, de esta voz que clama en el desierto, se estaba cumpliendo con la presencia de Juan el Bautista.
También encontramos profecías acerca de Juan el Bautista en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También Malaquías concluye en el capítulo 4, en el versículo 5, diciendo: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muchas veces cuando la Biblia habla, en este caso, de que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías, yo he escuchado personas diciendo que Juan el Bautista era Elías, pero Juan el Bautista no era Elías. Elías fue un profeta, Juan el Bautista fue otro profeta. Son personas distintas, pero vendría con un ministerio, con una misión parecida a la de Elías. Vendría con el mismo mensaje de Elías, predicando arrepentimiento, con un mensaje que confrontaba el pecado. Nosotros, cuando vemos el ministerio de Elías del Antiguo Testamento, vemos que Elías se está parando frente a la oposición de los profetas falsos de Baal, y no tiene dificultad, no tiene miedo al confrontarse a cientos de profetas, entendiendo que Dios está con él. De la misma manera, nosotros vemos el ministerio de Juan el Bautista y cómo él se confronta a estos líderes religiosos y le dice frente a frente, le dice víboras, le dice serpientes, lo llama al arrepentimiento. Ese es el parentesco que tiene Elías y Juan el Bautista. Es decir, que tendría un ministerio semejante al de Elías, llamaría al pueblo al arrepentimiento y confrontaría el pecado sin tener ningún tipo de temor. Podemos entender que la misión de Juan el Bautista de preparar el camino es como la misión de cuando va una persona de importancia, un presidente o un gobernante que se entiende que va a visitar a una región. Se prepara el lugar. Hay personas que se preparan, limpian la ciudad, se deshacen de la basura, pintan las cosas que no se ven agradables, están preparando el lugar para la visita del rey, para la visita del dignatario, para la visita de alguien que es de importancia. Y Juan el Bautista está preparando el camino, no está preparando cómo se ve estéticamente la ciudad, pero está preparando los corazones del pueblo para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos es el mensaje de él y es la condición del ser humano para poder recibir a Cristo en su vida. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar atrás nuestro pecado e ir camino a donde Cristo. Arrepentíos. Juan no estaba preocupado por vestir la última moda. No vemos que Juan estaba, como salen algunas personas en las redes sociales diciendo que están vistiendo de tal diseñador o de cual diseñador. O Juan tampoco estaba comiendo en un restaurante de 5 estrellas. No, Juan estaba vestido vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de correa y comía insectos y miel silvestre. Son cosas que parecidas también a la manera en la que Elías comía y la manera en que Elías estaba vestido. Vestía diferente. No llamaba la atención por su vestimenta, en el sentido de que no atraía a las personas por su vestimenta, porque no era tal vez una vestimenta agradable de ver, de la manera en que Juan el Bautista se vestía. Pero Juan el Bautista tenía ese llamado de ser diferente. Era el llamado que Dios tenía para su vida. Cuando nosotros estuvimos estudiando, creo que el Evangelio de Juan, en medio de la participación estuvimos hablando acerca de la vida de Juan el Bautista, y recuerdo que salió el pensamiento de que Juan el Bautista nació cuando sus padres eran ancianos. Y es muy probable que los padres de Juan el Bautista
hayan muerto Juan el Bautista todavía teniendo temprana edad, y que Juan el Bautista haya tomado ese tipo de alimentación y de vestimenta basada en la necesidad, pero en su mente basada en la necesidad, pero en la mente de Dios preparado de antemano. Porque ya el Señor lo había dicho, lo que él iba a comer, la manera que se iba a comportar, que no, lo que él iba a hacer, ya todo Dios lo había profetizado en relación a la vida de Juan el Bautista. Pero él no atraía a la gente por su vestimenta, no atraía a la gente por lo que comía. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje bonito de escuchar, porque confrontaba a la gente. Pero ¿qué atraía a la gente a Juan el Bautista? El Espíritu Santo de Dios que atrae a la gente. El Espíritu Santo. Juan el Bautista fue al desierto. ¿Qué hace la gente en el desierto? No busca nada en el desierto, pero Dios lo lleva al desierto a escuchar el mensaje que lo iba a llevar al arrepentimiento. Escuchar el mensaje que estaba avivando a Israel en ese momento. Escuchar el mensaje de preparación de los corazones para recibir al rey que había llegado, que se había manifestado. Vemos que él iba y dice que las personas confesaban sus pecados y que se bautizaban. ¿Qué significa esta palabra, bautismo? La palabra que se utiliza como bautismo, que es bautizo, significa sumergir. Sumergir y bautismo significa lo mismo, son sinónimos. O sea que Juan el Bautista sumergía, sin lugar a duda, a las personas dentro del agua para ser bautizadas. ¿Por qué trato de ser específico? Trato de ser específico porque dentro de algunas denominaciones o algunas iglesias se bautiza con aspersión. Se le rocía agua sobre su rostro y se considera que eso es un bautismo. Se le rocía agua sobre su cabeza y se considera que eso es bautismo. Sin embargo, nosotros vemos primeramente en la palabra bautismo es sinónimo a sumergir sobre algo, sobre agua. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si el bautismo fuera Juan bautizara por aspersión, entonces Juan hubiese llevado una cubeta y con una cubeta Juan hubiese podido bautizar a multitudes de personas. Sí, porque si no se necesitaba sumergir, una cubeta era suficiente para bautizar a multitudes de personas, pero vemos que se necesitaba mucha agua para bautizar. También vemos el caso del bautismo del Señor, que dice que después de él ser bautizado, subió del agua. O sea que nos dice que él estaba adentro del agua. Otro caso que vemos es el caso de Felipe y el etíope, que ellos descendieron al agua. O sea que la palabra bautismo, dijimos, es sinónimo a sumergir, y por ende el bautismo, como se enseña bíblicamente, consiste en sumergir a la persona. Y luego, cuando estemos siguiendo estudiando el tema del bautismo, vamos a ver lo que representa el bautismo. Por eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Vemos el versículo 7 y el 8. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vimos que la predicación de Juan, llevado por Dios y guiado por el Espíritu Santo, había traído a las personas. Y si la gente había salido de Jerusalén, del área de Judea, en las zonas vecinas, y el área del desierto, del Jordán, se había llenado de personas. Y cuando hay mucha gente, eso llama la atención de los políticos. Eso llama la atención de los religiosos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Los fariseos y los saduceos son líderes religiosos, son personas con posiciones políticas, en el caso de los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Los fariseos eran un grupo religioso que era conocido por seguir estrictamente la ley y las tradiciones religiosas.
Ellos eran conocidos en aquel tiempo como los conservadores. ¿Por qué? Porque ellos defendían las escrituras en la interpretación literal de las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos procuraban, por lo menos estéticamente, ellos obedecer a los mandamientos. El pueblo admiraba a los fariseos porque ellos se presentaban como personas doctos, conocedores de las escrituras. Ellos se presentaban como más santos que las demás personas, que ayunaban cada cierto tiempo, que hacían muchas obras. Era la apariencia, la manera en la que ellos se presentaban ante el pueblo para ganar la admiración del pueblo. Pero ellos sostenían y seguían las escrituras en su sentido literal. Pero muchas veces lo que ellos trataban de aparentar y lo que era la vida de ellos eran cosas distintas. Por eso vemos que Juan el Bautista le llama víboras y vemos también que el Señor Jesús se enfrentó a ellos. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 25, vemos que el Señor Jesucristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos podían impresionar a la gente, podían impresionar al pueblo, pero Dios conoce lo que está dentro. Como dijimos, es como el niño que está jugando a la escondida y se tapa la cara pensando que los demás no pueden verlo porque se está tapando la cara. Dios nada se le esconde, conoce lo más profundo de la mente y de nuestros corazones. Los saduceos eran distintos. Ellos representaban una clase religiosa, pero también política, relacionada con las familias sacerdotales. O sea que cuando nosotros vemos los sacerdotes, los sumos sacerdotes que vemos en el Nuevo Testamento como Caifás y Anás, eran de la secta de los saduceos. Pero los saduceos eran conocidos como los liberales de su tiempo. Aquellas personas que no interpretaban las escrituras literalmente. Los saduceos solamente del Antiguo Testamento creían en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, los escritos de Moisés, el Pentateuco. No creían en el resto del Antiguo Testamento. No creían en la obra sobrenatural del poder de Dios. No creían en las sanidades. No creían en los milagros. No creían en la resurrección. No creían en los ángeles. No creían en los espíritus. Y eso eran los sacerdotes. ¿Qué problema ese? Ese eran los sacerdotes, pero no creían. Además, los saduceos se habían ganado el lugar de prominencia como los sacerdotes porque ellos se habían aliado políticamente a Roma. Por eso los saduceos, era la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Cuando las multitudes, como dijimos, comenzaron a reunirse alrededor de Juan para escuchar el mensaje de Juan, y comenzaron a arrepentirse y a bautizarse, eso le llenó los ojos a los saduceos y a los fariseos. Y un grupo de ellos también fue a aquel lugar para ellos también bautizarse. Pero esta actitud de los fariseos y los saduceos, ellos están tratando de llamar la atención, tratando de relacionarse con el pueblo, tratando de estar en las actividades del pueblo, como lo hace cualquier político. ¿Cuántas veces uno no ve a los políticos en las actividades cristianas? ¿Cuántos políticos uno lo ha visto en la concentración de la batalla de la fe? ¿Cuántos políticos uno lo ve que en el tiempo de elecciones se relaciona con el pueblo? Político que trata de aparentar lo que no es. Político que entra dentro de una actividad de la iglesia conociendo que lo que promueve, todo lo que promueve en su agenda va en contra de lo que la iglesia enseña. ¿Cuántas veces uno ve esas actitudes en los políticos de nosotros del día de hoy? Esa era la misma conducta de los saduceos y de los fariseos. Están tratando de ganar la aprobación del mundo. Están tratando, si fuera en el día de hoy, ellos hubiesen tirado ese selfie junto a donde estaba Juan el Bautista, porque era que la gente lo viera, porque era el hombre del momento que estaba llamando la atención. Ellos están tratando de ser relacionados con el hombre del momento. Pero por eso la palabra que Juan el Bautista le dio fueron palabras fuertes. Juan el Bautista los llamó generación de víboras.
Juan estaba denunciando lo que en realidad estaba en el corazón de estos líderes religiosos. Estaba llamando la atención a lo peligroso de la conducta, a cómo eso hacía daño al pueblo. A eso está llamando la atención Juan el Bautista. Personas que exteriormente se presentan como piadosas, como personas buenas, como personas que hacen el bien, como personas que tienen preocupación por el pueblo, pero en sus corazones son personas que en realidad no están proyectando lo que ellos en realidad son. Por eso Juan los llama generación de víboras, porque tienen una apariencia religiosa que engaña a la gente, pero no es lo que ellos en realidad son. Juan va más allá y le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no consiste en palabras vacías. El arrepentimiento no consiste en una persona pedir perdón y continuar en la misma conducta. No consiste en decir lo siento y la persona continuar en la misma conducta. En inglés hay una frase que se dice que las palabras son baratas. Una frase en inglés que dicen las palabras son baratas. Y así sucede muchas veces. Las palabras son baratas. La gente puede expresar y decir muchas cosas. Pero el arrepentimiento, la contrición del corazón, es que la persona iba en una dirección, como dijimos, y se devuelve a la dirección opuesta. Es una persona que se arrepiente. El arrepentimiento verdadero produce un cambio de dirección. Produce un cambio de conducta en el individuo. Produce que el enemigo no quiere, el ser humano no quiere ser lo que era antes. No quiere permanecer en la conducta de las cosas que hacía antes. Eso produce el arrepentimiento genuino en una persona. Y no es que Juan está diciendo hagan muchas obras para poder arrepentirse y poder ser aceptables a Dios. No, sino que es el arrepentimiento cuando la persona se arrepiente, cuando la persona tiene fe en Dios, hace que que esto produzca en la persona una conducta diferente, que produzca en la persona obras diferentes, obras dignas de arrepentimiento. No es que las obras salvan, pero aquel que es salvo produce obras que reflejan la obra que Dios ha hecho en su corazón. A eso se está refiriendo Juan cuando dice que produzcan obras que son dignas de arrepentimiento, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan sabía que ellos confiaban en su reputación, confiaban incluso en el árbol familiar, que ellos eran descendientes de Abraham y que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían a Dios agarrado, que ellos merecían la salvación de Dios porque ellos eran descendientes de Abraham. Por eso le dice en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como dijimos, ellos pensaban que su conexión con Abraham les garantizaba una posición especial delante de Dios. Pero Juan está destruyendo esta seguridad que ellos piensan que tienen de que son salvos porque son descendencia de Abraham y que solamente mostrando que son descendencia de Abraham son salvos. Me llama mucho la atención esto de que de estas piedras pueden levantar hijos de Abraham. Yo escuché en una ocasión una persona diciendo que cuando se hacían viajes a Israel, que estaban en el lugar que ellos consideraban que era el lugar en el que Juan el Bautista bautizaba y que alguien estaba diciendo, mira, estas piedras que están aquí, puede ser que Juan se estuviera refiriendo a estas piedras cuando estuviera llevando ese mensaje y la gente en aquel lugar tenía como costumbre tomar piedras de aquel lugar para traerlas al lugar de donde ellos estaban visitando de Israel. Y mira, estas piedras son del Jordán. Pero luego se dan cuenta que temprano en la mañana llevaban allí un camión lleno de piedras. Sí, sí. Pero de piedras Dios puede levantar
descendientes de Abraham. La salvación no es por el apellido, no es porque ellos sean descendientes de Abraham, no es por una tradición religiosa, no es por pertenecer a un concilio en particular. La salvación es por aceptar el regalo gratuito que Dios nos hace mediante su Hijo Jesucristo. La frase que Juan dice sobre las piedras es importante para nosotros, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Israel como nación rechazó a Jesús como el Rey prometido, como el Mesías, pero Dios levantó hijos de Abraham de entre los gentiles, gente lejana, pueblo lejano, de piedra Dios levantó hijos de Dios, hijos de Abraham. Los que tenían esta promesa tan cerca la estaban rechazando, mientras Dios estaba llamando a personas que estaban lejos para convertirlo en hijos de Abraham por medio de la fe. Juan le está diciendo que ser descendiente de Abraham, según la carne, no le garantizaba nada, solamente una relación con Dios. Lo que Dios buscaba era una fe verdadera, una fe que representara como una fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham creyó, dice la palabra de Dios, y su fe le fue contada por justicia. Y de la misma manera que Abraham encontró favor con Dios, nosotros encontramos favor con Dios mediante la fe. Esto es una advertencia para nosotros. Nosotros no debemos confiar en que nosotros venimos de una familia cristiana. No podemos confiar en que por tantas generaciones nuestra familia les han servido a Dios. Que nosotros seguimos una tradición basada en la Biblia, porque la tradición nos salva. El que nuestros antepasados tuvieron una relación con Dios nos salva. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra relación personal con Dios. No, porque Dios, hay alguien que dijo una frase, que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Dios solamente tiene hijos. O sea que la relación de otro con Dios es la relación de otro con Dios. Cada uno tiene que tener su propia relación con Dios. La relación de otro con Dios, la iglesia que nosotros asistimos, las tradiciones que nosotros seguimos, el que nosotros tengamos conocimiento de lo que la Biblia dice, nada de eso salva. Es nosotros haber creído en lo que Jesús hizo, haber dado, entregado nuestra vida a Cristo. Eso es lo que trae salvación al ser humano. Y eso hace que Dios haga cosas gloriosas. Que Dios haga cosas que humanamente son imposibles. La salvación es un evento imposible, humanamente hablando. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque Dios puede hacer que de estas piedras hacer descendientes de Abraham, de estas piedras, así como lo hizo con nosotros. Él puede hacerlo. Puede ser que nosotros estemos orando por una persona, que nosotros lo veamos bien alejado de Dios, que si acuerdo a cómo pasa el tiempo, nosotros vemos tal vez que las cosas se están empeorando, que nosotros no sabemos la manera en la que Dios puede hacer que la persona vaya y que regrese a Cristo, a los caminos del Señor. Pero Dios puede hacer que piedras se conviertan en descendientes de Abraham, porque lo que es imposible para el hombre, lo que nosotros no podemos ver, Él lo puede hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Dios puede tomar a quienes están lejos y acercarlos mediante la fe. Dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan está presentando esta imagen, que es una imagen gráfica, una imagen de un leñador frente a un árbol, con el hacha colocada en la base del árbol, listo para cortar el árbol, que está preparado para derribar y cortar el árbol completamente, no las ramas, sino el árbol por completo. La imagen comunica la urgencia del juicio, la urgencia de arrepentirse, la urgencia de tomar una decisión de seguir a Cristo. Ya ellos no podían seguir escondiéndose detrás de una religión. Ya ellos no podían seguir escondiéndose detrás de un linaje de que ellos son hijos de Abraham. Dios estaba exigiendo de ellos una decisión, que tomaran una decisión. El árbol representa, como dijimos, a Israel, y ellos tienen que tomar una decisión.
estaban alejados de Dios, tenían que tomar una decisión, tenían que regresarse a Dios, porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. No se trata de como ellos, de parecer cristianos, de parecer buena gente. Se trata de lo que nosotros sabemos que es nuestra relación con Dios. Todo árbol que no produce fruto será cortado y echado en el fuego. Nosotros no debemos de conformarnos con decir perdón, con decir lo siento. El verdadero arrepentimiento, como dijimos, produce un cambio de conducta. Produce una obra en nuestro corazón. El arrepentimiento, cuando nosotros nos acercamos al Señor, Dios hace una obra transformadora en nuestra vida, que nosotros no somos la misma persona que nosotros éramos antes. Y no es que el cristiano, cuando viene a Cristo, no vuelve y peca y falla. Nosotros sí pecamos, fallamos, Dios nos levanta, pedimos perdón, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Como dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero Dios hace una obra transformadora en nuestra vida, donde ya nosotros no podemos pecar felizmente, sino que el pecar del cristiano le causa un dolor en su corazón de haberle fallado a Dios. Es diferente a la persona que éramos antes, porque antes nos complacíamos en el pecado. Ahora cuando el cristiano falla, le duele haber fallado a aquel que lo salvó, a aquel que lo perdonó. Esto sucede, pero este mensaje de que el hacha está en la base del árbol y todo árbol que no da fruto es echado, es un mensaje que era para ellos en aquel día, porque el Señor se había presentado y ellos tenían que tomar una decisión de si iban a aceptar al rey prometido que Dios les había enviado. Pero también es un mensaje para nosotros. Es un mensaje que nosotros tenemos que tomar una decisión. No es de escuchar este mensaje de que es necesario arrepentirse una vez y otra vez y otra vez. No es de pensar que el ser humano, muchas personas piensan, no, que yo tengo mucho tiempo para arrepentirme, que yo tengo muchas oportunidades, que yo tengo una larga vida delante de mí, pero ninguna de esas cosas están garantizadas. La decisión para Cristo es una decisión que lleva mucha urgencia. El hacha del árbol está preparada y todo árbol que no da fruto es echado al fuego. La decisión para Cristo es la decisión que tiene más urgencia en la vida del ser humano. ¿Cuántas personas han pensado de esa manera? Yo tengo mucho tiempo, yo estoy joven, yo tengo una larga vida por delante, yo tengo muchas cosas que necesito hacer, y rechazan el llamado que el Espíritu Santo le hace para arrepentimiento, y corto tiempo después se encuentran en el infierno y en el fuego eterno, donde ya no hay vuelta atrás. Eso sucede, lleva urgencia. No hay una decisión más importante que una decisión para Cristo. Hasta aquí el estudio de el capítulo 3, versículo 1 al 10, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Les invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a continuar el capítulo 3 del versículo 11 en adelante, donde por la importancia que tienen esos versículos acerca de los bautismos, no seguimos en el día de hoy, pero le invitamos a que estén con nosotros. Sé que será de gran bendición. Dios les continúe bendiciendo.